aún uno, ni uno solo, ni uno solo. Les decía, continuamos con el estudio bíblico, el estudio en esta serie, de Romanos, la carta de Romanos, el libro de Romanos, como muchos lo dicen también. Y estamos en el capítulo 3 y déjenme recordarle un poco del contexto de lo que hemos visto hasta el momento en las últimas semanas. Por los que no han estado desde el principio, terminamos la serie en Hechos, nos tomamos 2 años, 8 meses para terminar Hechos y comenzamos ya hace, 3 semanas, ¿verdad? La serie aquí en Romanos. Y ahora estamos en el capítulo 3, pero los que no han estado desde el principio, déjenme darle un poquito del contexto. Capítulo 1, lo vimos hace 2, 3 semanas atrás. Pablo habla acerca de la ira, el castigo que viene para este mundo y para aquel hombre que abiertamente rechaza a Dios. Capítulo número 1 habla acerca de la ira que viene de parte de Dios al hombre que abiertamente dice: yo no quiero nada con tu Jesús, yo no quiero nada con Dios, yo voy a vivir como yo quiera, aun cuando Dios se ha revelado a través de la creación, a través que solo basta ver hacia arriba, ver las estrellas, ver el sol, ver la naturaleza y entender que hay un creador. Esa es la forma en la cual Dios se ha revelado generalmente en su creación, pero también se ha revelado a través de nuestra conciencia. Dios escribió su ley en nuestros corazones y tenemos la capacidad para diferenciar de lo bueno y de lo malo. ¿Y sabe quién hizo eso? No lo hizo una célula que viene del mono, lo hizo Dios, puso su ley en su corazón. El ser humano, no importa que esté aquí o esté en una isla, allá metido en una indígena, tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Sabe lo bueno y sabe lo malo. Ahora bien, Pablo dice, el inmoral, capítulo 1, por favor, los que no han leído, se lo dejo de tarea en casa. El inmoral, aquel al cual Dios se le ha revelado no solamente a través de la creación, sino a través de su ley en el corazón. Y aún así dice, no quiero nada. Dice, la ira de Dios viene sobre esa persona. ¿Por qué? Porque rechazan a Dios. Capítulo 2. Pablo habla acerca de las personas buenas. Le digo buenas porque el título de ahora es: no hay bueno, tan solo uno. Después de que Pablo habla acerca del inmoral, entonces en el capítulo 2 habla de la persona buena, de la persona moral, de la persona que dice: no, yo no soy como ese. Yo nunca he matado, yo nunca he hecho esto, yo nunca lo he hecho. Entonces moralmente se creen superior a otras personas. ¿Sabe qué es lo que dice Pablo? Tu moralidad por una buena persona tampoco te es suficiente para alcanzar el cielo. Tú puedes ser la mejor persona que quieras, tú puedes ayudarle al pobre, tú puedes hacer obras, tú puedes donar. Ahora en Navidad, ¿verdad? Puede ir a regalarle juguetes a los niños y si puede, hágalo por favor. Pero muchos creen que haciendo esas cosas, entonces eso me pone en buenos estándares con Dios. Pablo dice, no, el hombre moral tampoco es suficiente para alcanzar la salvación. Ahora bien, Pablo dice, ustedes morales, ustedes que se creen mejor que los otros porque no hacen ciertas cosas, también van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque ser una buena persona no te salva. El conocimiento de un Dios no te salvará. Tú puedes conocer que hay un Dios. Satanás y sus demonios conocen que hay un Dios y eso no los hace salvos. Entonces Pablo dice, no, tampoco tu moralidad por ser una buena persona va al cielo. Y después en el capítulo 2, versículo 17 al 32, Pablo le habla a otra audiencia y le dice, tú religioso. ¿verdad? Primero el inmoral, capítulo 1. Después el moral, la buena persona. Y después en el capítulo 2, versículo 17 en adelante, el 32, dice, tú religioso. Le habla a religioso. Y le dice, tu religión no te va a salvar. El hecho de que te llames cristiano no te va a salvar. El hecho de que te llames judío no te va a salvar. El conocimiento que tengas no te va a salvar. Hacer ciertos rituales no te salva. Venir a la iglesia no te salva. Dar 10 pesos ahí no te salva. Haberte metido en un agua y levantado no te salva. Pablo, hermano, diciendo todas esas cosas. Quitando, hermano, y quiero que entiendan lo que Pablo está haciendo del capítulo 1 al capítulo 3 que estamos viendo ahora. Pablo está quitando todas esas seguridades que el ser humano pueda tener de hacerse justo por sí mismo. Eso es lo que Pablo está haciendo. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan y se justifican a sí mismos. Si yo hago esto, creo que esto me hace bien con Dios. Y Pablo dice, no, déjame decirte,
así como el inmoral, así como el moral y así como el religioso, todos, eso no les es suficiente para alcanzar salvación. Y Pablo está quitando, y es como que esté rompiendo todas esas seguridades que las personas tienen para justificarse a sí mismos. Y ha dejado al ser humano desnudo y condenado. Ahora bien, Pablo dice, ser judío, tú puedes ser judío, porque acuérdense, la carta de los romanos fue escrita a judíos, pero estamos tratando de traer el contexto hacia nosotros. Pablo dice, tú puedes ser judío y aún así perderte. Puedes ser circuncidado y aún así perderte. Puedes tener la ley, puedes tener la Biblia y aún así perderte. Puedes ir a la iglesia y aún así perderte. Puedes ser bautizado y aún así perderte. Lo único que te garantiza salvación y vida eterna es una relación personal con Cristo Jesús. Pablo quitando todas esas seguridades que podamos tener. Porque eres descendiente de Abraham, le dice, ¿verdad? A los judíos. No. Porque tu papá es pastor, ¿verdad? Y porque tu papá es cristiano y la abuela es cristiana y la abuela y la bisabuela. Te dije, nada de eso. Porque haces ciertos rituales, porque vas y te vistes de cierta forma, ¿verdad? Y no comes puerco, y porque no. Porque vas entonces a la sinagoga y guardas el 7º día, no. Porque vas a la iglesia, ¿verdad? Para Navidad, para Thanksgiving y para Semana Santa, no. Lo único, dice, te garantiza es una relación personal con Cristo. Ahora bien, después de ese es un contexto para que ustedes sepan a dónde estamos, ¿ok? Es como un poquito hacia atrás, pero ahora vamos hacia adelante. Después de que Pablo quitó todas estas inseguridades que los judíos tenían, después de decirle, judío, no eres salvo solo por ser judío, no eres salvo por descender de Abraham, no eres salvo por ser circuncidado, no eres salvo por conocer la ley. Pablo sabía que habrían objeciones. Él sabía que iban a haber esos judíos, ¿verdad?, antinoministas, o esos judíos tal vez legalistas, los cuales iban a tener preguntas. Se iban a hacer preguntas a la hora de leer la carta que Pablo estaba mandando. Y eso es lo que exactamente vemos en el capítulo 3, versículo del 1 al 8. Pablo escribe la carta a los romanos, manda la carta. Antes de mandar la carta, él dice, yo sé que cuando lean esta carta, los judíos se van a estar haciendo preguntas a sí mismos. Van a estar cuestionando mi carta. Van a estar cuestionando lo que yo digo. Y ¿sabe qué? Voy a responderles esas preguntas de antemano, ¿verdad? Y entonces es lo que hace aquí. ¿Y cuál es la primera pregunta que surge? Véalo conmigo, versículo 1 del capítulo 3. ¿Lo tiene conmigo, por favor? ¿Qué es la primera pregunta que se hace a sí mismo, que él piensa que los judíos pueden preguntarse? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? La primera pregunta, porque recuérdense, Pablo les dijo, ser judío no te salva. Ser de descendencia de Abraham no te salva. Ir a la sinagoga y guardar el 7º día no te salva. Dejar de comer puerco no te salva. Entonces la pregunta que podría surgir de los judíos, entonces, ¿qué beneficio tiene ser judío? Entonces, ¿para qué? Pues? Dime, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja tiene ser judío? Entonces, si ser judío no tiene ninguna ventaja, no hay ningún beneficio de ser judío, entonces me estás diciendo que ser el pueblo escogido de Dios no significa nada, no tiene ninguna ventaja. A lo que Pablo responde, sí hay ventajas. Sí hay ventajas. ¿Cuál es una de las ventajas? Mira el versículo 2. Muchas, dice, muchas ventajas. En todas maneras tienen ventajas, pero primero le dije, ciertamente que les ha sido, ¿qué? Confiada la palabra de Dios. Pablo le dice, hay muchas ventajas de ser judíos, muchas ventajas. No son ventajas espirituales, quieren que entendían eso. Ser judío no te pone adelante, no te hace más santo que el gentil. No hay ventajas espirituales, les dice. Pero sí hay ventajas. Y una de las ventajas es que a ustedes se les ha sido confiada la palabra de Dios. Tienen esa gran bendición. Mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Y a ustedes se les dio directamente el conocimiento que los puede salvar. ¿Me entiendes? Esa es una ventaja. Pablo dice, a ustedes se les dio la ventaja. ¿Sabe qué? Dios mismo escribió la ley con su propio dedo y se la dio ¿a quién? A ustedes. No se la dio a los gentiles, no se los dio a los griegos, no se los dio a los egipcios. Se los dio a ustedes. Ustedes tienen esa ventaja. Esa es una de las ventajas.
Hermano, y es increíble pensar que la gran ventaja de tener la palabra de Dios, la otra vez, no sé si usted ha visto ese video de estos hermanos asiáticos a los cuales les ha llegado por primera vez la Biblia. O sea, un video que anda circulando en Facebook o en YouTube, no sé. Y las cajas llegan de las Biblias y empiezan a abrir las cajas y empiezan a agarrar la Biblia y empiezan a llorar y a gritar y a besar la Biblia. ¿Por qué? Porque nunca habían tenido una Biblia traducida al idioma de ellos. Y ellos atesoraban tanto y lloraban y se tiraban al suelo. Busque ese video. Y se lloran porque ellos se abrazan la Biblia. Porque entendían que esa Biblia contenía a Cristo, la mente de Cristo y la salvación. Esa misma palabra se les dio a los judíos. ¿Pero qué hicieron los judíos, hermano? Mire, y si usted lee Segunda de Crónicas, capítulo 34, si no me equivoco, habla acerca del rey Josías. Josías había estado en el reinado por 18 años. 18 años había Josías sido el rey. Y a Josías se le ocurre, hey, vayan a limpiar el templo. Ya hay 18 años que no se ha limpiado. Vayan y limpienlo, saquen las cajas sucias, saquen el polvo y ¿sabe qué? Y eso estaban haciendo cuando de repente dice que hayan la ley, el libro de Moisés que se había perdido, ese que se había entregado Moisés al pueblo de Israel. No se sabe cuánto tiempo había pasado perdido, pero por lo menos 18 años sabemos que ese libro había estado empolvándose, metido allá, quizás en el basement del templo, no sé a dónde, y lo encontraron. ¿Y por qué le digo algo tan sagrado como es la palabra de Dios que se le dio a los judíos, hermano? Estaba aquí abandonado, empolvado. No le tomaron el valor que ellos que debieron haberle tomado. ¿Y qué hicieron los judíos después? Empezaron a hacer sus propias leyes, ¿verdad? Pusieron la Biblia a un lado, que empolvaron y empezaron a hacerse legalistas, a crear leyes humanas, a decir que solo puedes dar ciertos pasos en el día sábado y si das pasos más de esos, ya entonces ya estás en pecado. Hacer leyes como las cuales que si levantas un pedacito de palo en el día séptimo, entonces ya caes en pecado. Hacer leyes como no puedes sanar a nadie en el día del sábado. ¿Por qué? Porque si no eres un pecador blasfemo. Todo por abandonar la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermano, en la vida del cristiano. Ponemos la palabra de Dios que se nos ha dado y empezamos nosotros a vivir con nuestras propias reglas, ¿sí o no? A crear de nuestro propio moralismo, a crear las propias reglas. Hermano, y por eso que después perecemos, después por eso nos va mal. ¿Por qué? Porque estamos tratando de poner a la Biblia a un lado y decir, yo sé más que eso, déjame vivir como yo quiera. Y estamos como los judíos del antiguo tiempo que comenzamos a hacer nuestra propia regla, ¿verdad? Nuestra propia regla. Y a tratar de decir, no, voy a hacer mi propia Biblia, Evangelio según Giovanni, capítulo 3, ¿verdad? Empezamos nosotros a querer hacer nuestras propias reglas. Ignoramos esto y decimos, no, yo creo que yo voy a vivir como yo crea. ¿Ah? Y ahí es cuando vemos personas que dicen, no, es que el Señor está en todos lados. Eso de congregarme es opcional. ¿A dónde? Pero eso es en Evangelio según usted. Porque el Evangelio, la Biblia dice, Hebreos 10:25, no se deje de congregar. Pero entonces nosotros venimos, ponemos la Biblia y empezamos nosotros a hacer nuestro propio Evangelio, nuestra propia Biblia. Eso es lo que pasó a los judíos. Una de las ventajas fue, les di la Biblia. A ustedes se les dio la Biblia. Pero ¿sabe qué? Al final ustedes dejaron que esa Biblia se empolvara. Y no le voy a preguntar a usted si su Biblia está toda polvosa o congelada en el carro, ¿verdad? Toda tostada ya porque toda la semana no la sacó. Que truena la página después, porque todo el tiempo pasó ahí en el carro. No le voy a preguntar. Pero si es de esas personas, usted que ha recibido la palabra de Dios, pero la tiene ahí tostándose del frío en el carro. No somos diferentes al pueblo judío, hermano. Que se le dio la palabra de Dios y le dijo, mira, aquí está la sabiduría para que ustedes vivan, para que ustedes sean buenos ciudadanos, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos. Aquí está todo. Pero muchas veces nosotros no queremos eso. La primera objeción fue, ¿y entonces de qué nos sirve ser judíos? ¿Ah? No hay ninguna ventaja. Y Pablo le responde, sí hay ventajas, no espirituales, pero sí hay ventajas. Y una de ellas que a ustedes se les dio directamente la palabra. Segunda objeción, capítulo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios.
Y por favor, quiero que ponga atención a esta pregunta y que la lea y trate de analizarla y que pase por lo que yo pasé toda esta semana, que ni dormir pude porque no entendía lo que quería decir. La pregunta aquí es, ¿qué si de algunos judíos no creen? ¿Qué si la palabra de Dios se le dio? ¿Qué si la ley de Dios se le dio? Pero aún así no creen. El no creer anula la fidelidad de Dios, les dice. ¿Anula la fidelidad de Dios? ¿Ah? La fidelidad, es que hermano, mire, la fidelidad de Dios dice, anula todas las promesas, todos los pactos que Dios hizo a los judíos. Dios dijo que nos bendeciría. Dios dijo, ¿verdad? Dios prometió a través de Abraham que había una descendencia grande, que esa descendencia sería bendecida. Dios dijo a través del profeta Isaías que vendrían tiempos de refrigerio para los judíos. ¿Qué dice? Algunos no creen. ¿Ah? ¿Romperá Dios sus promesas? Porque si Dios la rompe solo porque el judío no cree, entonces Dios no es fiel. Dios es un mentiroso. Eso es, hermano, lo que estaban haciendo, las preguntas que Pablo estaba haciendo. La mentalidad de algunos judíos, hermanos. Esta era, y se les he dicho, déjenme recordarles, la mentalidad de judíos 2000 años atrás y aún la mentalidad en este preciso momento, judíos ortodoxos, ahí están en Nueva York. Vaya, con los colochitos aquí, ¿verdad? Con el sombrerito, ahí está. La mentalidad era, somos de la descendencia de Abraham. Dios nos hizo promesas. No importa cómo vivamos, no importa si no creemos, Él tiene la obligación de bendecirme. ¿Por qué? Porque si Él no me bendice, entonces es un Dios mentiroso, rompió las reglas, rompió las promesas. Esa era la mentalidad de estos judíos. Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que salvarme. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, tiene la obligación. Y si no lo hace, entonces Él no es fiel. Hermano, esa era la mentalidad de los judíos. Pero traigamos ese contexto al 2025. Personas que dicen, un día levanté la mano, un día oraron por mí, si hasta lloré, usted viera cómo lloré, ahí lo tengo en video. No, si un día me tiraron al agua, me mojaron, salí bien mojadito. No, si yo voy a la iglesia, pero mi vida no ha cambiado, pero porque hago esas cosas, Dios tiene que salvarme. Esa es la mentalidad del judío. Y esa es la mentalidad de muchos cristianos. Si yo hago ciertas cosas, si yo hago esto, si yo pongo 10 pesos ahí, entonces si yo me congrego, entonces Dios tiene que salvarme. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un cristiano, eso es lo que hace una persona. Hermano, no. Dios no tiene la obligación de salvarse. Entonces la pregunta es en el versículo 4. ¿Qué pasa si algunos no creen? ¿Eso anula la fidelidad de Dios? Dice. Si hay judíos que se le hicieron promesas, pero si no quieren, entonces anula la fidelidad de Dios. Y mire cuál es la respuesta. Versículo 4. De manera ninguna. De manera ninguna. Perdón, de ninguna manera. Al revés lo estaba diciendo, ¿verdad? Que mi cerebro, hermano, está ahorita procesando hacia 1000 por hora. De ninguna manera, ¿verdad? No de manera ninguna. De ninguna manera. Antes bien dice, sea que Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo dice, de ninguna manera, anula. Si alguien no cree, esto anula, dice, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, dice Pablo, de ninguna manera, muchachos. Ninguna manera, muchachos. Dios no rompe sus promesas. Dios es fiel. Solo porque algunos no creen, Dios no detiene su plan de salvación y de bendecir a los que creen en Él, dice. Dios seguirá siendo fiel. Sí, duele porque duele cuando alguien no cree, ¿sí o no? Especialmente cuando es un ser querido. Nuestros padres, nuestros hermanos, aún nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos están descarriados. Duele cuando ellos creen, cuando no creen y rechazan a Cristo Jesús. Pero hermano, eso no debe de afectar mi fe. Eso no debe de afectar su fe, hermano. Hermano, es triste ver personas las cuales su fe depende de otras. Es difícil y es triste, hermano. Y otros que dicen, es que como mi esposa no va, entonces yo me quedo. O viceversa, es que como mi esposa no va, entonces yo me quedo. Es que como mi niño de 5 años no le gusta, entonces yo no voy tampoco. Hermano.
Si otros se quedan, usted siga adelante y confíe en las promesas que el Señor le ha hecho, porque el Señor se mantiene fiel. No importa lo que otros digan, dice Pablo aquí, versículo 4, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Aun cuando otros hablen en contra de Dios, aun cuando otros digan Dios no cumple sus promesas, Dios sigue siendo fiel. Y aun cuando esa voz, ¿verdad? Que usted la ha escuchado, yo también la he escuchado. Aun cuando esa voz viene y dice, si Dios te ha olvidado, mírate. Si Dios te ha abandonado, mírate, Dios se ha olvidado de ti. Aunque muchas veces esos pensamientos vengan a nuestra mente y nos digan, Dios te ha abandonado. Déjeme recordarle, hermano, hermana, en esta mañana, Dios ha prometido estar con nosotros hasta el final y Él cumplirá su promesa. No importa lo que digan los de allá afuera. Él se mantiene fiel. Él se mantiene fiel. Pablo dice, sea el hombre mentiroso y Dios verás. Él no romperá sus promesas. No importa que digan lo que digan, hermano. Cristo se mantiene fiel. Y después dice, como está escrito, versículo 4, para que sea su justicia en tus palabras, seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo está citando Salmo 51, versículo 4, está citando a David, después de que fue confrontado por el profeta Natán. Y si usted sabe, David pasó por un proceso de disciplina, ¿sí o no se acuerda? Cuando el profeta Natán le dijo, mira, ese que mató a la ovejita eres tú. Y pasó por ese proceso de disciplina el rey David. Pero aún así al final David dijo, yo no voy a hablar en contra de Dios, porque yo recibí lo que merecía. Y Él es justo. Sí, yo soy el rey, pero Él me dio así como yo merecía. Nadie puede decir nada en contra de Dios. Lo que Dios hace, lo hace con justicia. Y Pablo aquí está citando 51:4 de Salmo. Dice, no importa, Dios será justificado aun cuando hablen en mal de Dios. ¿Sabe qué? Dios triunfará. No importa lo que hablen, lo que digan. Dios siempre triunfará. Ahora bien, sale otra pregunta del judío imaginario de Pablo. Porque recuerde, se está contestando preguntas que los judíos podían hacer. Surge otra pregunta. Ok, entonces, si Dios siempre triunfará, si Dios siempre saldrá, ¿verdad? No importa lo que pase, siempre Dios saldrá triunfante. Entonces, versículo 5, mira lo que dice. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y después todos tienen entre paréntesis, ¿verdad? Hablo como hombre. Déjeme le explico esto. La pregunta aquí es, si Dios se mantiene fiel, aun cuando nosotros fallamos y pecamos en contra de Él, si mi pecado resalta la bondad de Dios y la justicia de Dios, si mi pecado hace que Dios sea más justo, y después hablo como hombre, dice ahí, ¿verdad? O sea, no estoy hablando en el espíritu ahorita, estoy hablando como un hombre carnal, como alguien que no ha nacido de nuevo. Estoy hablando como un hombre pervertido de mente. Eso es lo que quiere decir ahí. Estoy hablando, no es que significa que no está hablando inspiradamente. Estoy hablando de una forma de un hombre natural sin el temor de Dios, dice. Entonces dice, si mi pecado hace brillar la fidelidad de Dios, si cuando Dios me perdona mi pecado, su fidelidad es exaltada, mi pecado ayuda a la justicia de Dios. ¿Entiende lo que está diciendo así? Mi pecado hace ver bien a Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que yo peco, dice el hombre depravado, la justicia de Dios brilla. Entonces mi pecado le hace un favor a Dios. ¿Por qué? Porque entre más peco yo, más brilla su fidelidad. Imagínense. Esto es lo que estaban pensando. Mi pecado hace ver bien a Dios. Hace ver bien a Dios. ¿Por qué? Porque entre más yo peco, más fiel es Él
y la gente ve su fidelidad y ve su perdón, entonces le estoy haciendo un bien. Entonces, ¿para qué me castiga entonces? Dicen. ¿Por qué Él me debe de castigar? ¿Ah? Dios me castiga aun cuando mi pecado ayuda para que Él reciba más gloria. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Hermanos, les doy un ejemplo. Es como que dijera Judas Iscariote, ¿verdad? Que vendió a Jesús allá en el día del juicio. Hey, sí, sé que pequé, te vendí, te traicioné, pero al final mi pecado te ayudó. Porque si no, yo te hubiera vendido, no te hubieran crucificado. Si no hubieras crucificado, no hubieras muerto. Y si no hubieras muerto, no hubiera habido salvación. ¿Por qué me castiga? Mejor dame una recompensa. Esa es la mentalidad del depravado. Mi pecado te hace ver bien. No me castigas, al contrario, mejor dame algo bueno. Porque yo te estoy ayudando a que tus atributos brillen más. Mire lo que dice el versículo 7. Pero por si mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria. Lo mismo, es la misma línea, ¿verdad? Pero si mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? He hecho algo bueno, dice, mi pecado y mi mentira hace que la verdad de Dios abunde. Eso significa. ¿Y por qué Dios me castiga entonces? Si mi pecado hace algo bueno y mi pecado sirve para que la gloria de Dios sea exaltada, ¿por qué entonces debe de castigarme y juzgarme como pecador? ¿Cómo yo puedo ser un pecador si mi pecado es algo bueno para Dios? Es la pregunta del inconverso o de este depravado, como Pablo lo está poniendo. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Versículo 6. ¿Qué dice? En ninguna manera. En la mañana dije al hermano, no way, José, no way. En ninguna manera. De otro modo, dice, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pablo dice, es imposible, no puedes pensar de esa manera. Dios juzgará al mundo por su pecado. Y sí, hay muchas veces que Dios usa el pecado, como hablábamos el día viernes, Dios usa el pecado del hombre, lo transforma, ¿verdad? El resultado y lo hace para la gloria de Él, claro que sí. Pero eso no se va a escapar, el pecador no se va a escapar, hermano, del juicio y de toda el pago del pecado. Sí, claro que Jesús, ¿verdad? Murió porque Judas lo entregó, hermano, pero ¿sabe qué? Judas en este momento se está quemando en el infierno. ¿Por qué? Porque él fue responsable de entregar a Cristo Jesús. Sí, Dios transformó eso en algo bueno, claro que sí, es lo que siempre hace. En el jardín del Edén decíamos que morir nosotros, pero ¿sabe qué? Dios en su misericordia dijo, no vas a morir físicamente, pero sí va a haber pecado, va a haber consecuencias de tu pecado. Entonces, hermano, no debemos pensar de esa forma. Y Él juzgará al mundo por su pecado y la justicia de Dios también será vista. Cuando Él esté condenando a las personas al infierno, la justicia de Dios también va a ser vista. ¿Por qué? Porque Él va a pagar conforme a las obras de ese pecador. Y ahí el atributo de Cristo de su justicia será visible. Versículo 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hermano, ¿se recuerda que cuando estudiamos el libro de Hechos, vimos cómo a Pablo se le acusaba de predicar un evangelio diferente, ¿verdad? Le acusaban, y predica en contra de Dios, en contra de la ley, en contra de Moisés, en contra de los judíos. Lo acusaban, y si se va para Gálatas también, lo acusaban a Pablo de que él predicaba un evangelio suave, un evangelio el cual quería quedar bien con los hombres. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba acerca de la gracia, acerca del perdón, acerca de la justificación, acerca de la misericordia de Dios. Y ellos decían, el mensaje que Pablo predica simplemente es una licencia para pecar. Eso es lo que lo acusaban a Pablo, de predicar un evangelio suave. ¿Por qué? Porque él predicaba gracia, perdón y justificación a través del arrepentimiento. Y a Pablo le decían, predicando un evangelio suavecito para ganar, ¿verdad?, el favor del hombre. Lo que él está haciendo está dando una licencia para pecar. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque aquí mismo también, usted lo ve, creo que está en paréntesis también en nuestra Biblia, ¿verdad? El versículo 8, ¿verdad que está en paréntesis? ¿O no lo tiene en paréntesis? ¿Sí? Porque dice ahí, mire, como se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, o sea, dice ahí, no, hay muchos que están calumniando y nos están acusando que nosotros predicamos un evangelio de esta forma. Hagan mal para que bien venga.
lo acusaban a Pablo que Pablo predicaba ese evangelio. Hagan mal para que venga algo bueno. Hermano, y vemos a través de toda la escritura que ese no era el mensaje de Pablo. Pablo llamaba a la justificación a través de nuestra fe en Cristo Jesús, pero también a vivir vidas santas. Hermano, mire, y esa era la mentalidad del antiguo tiempo, pero es algo también que está pasando en nuestra actualidad. Mire, un autor cristiano de un libro cristiano, mire lo que dijo él, mire lo que escribió en su libro. Dios está contento cuando pecas porque le da la oportunidad para ejercer su perdón. Un autor cristiano dijo que Dios se contenta cuando usted peca. ¿Por qué? Porque cuando usted peca, Él ejerce el perdón. Por eso tengan cuidado con los libros que anden leyendo. Solo porque diga autor cristiano, por favor, no. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Estamos hablando en el año 2025. Más de 2000 años después de que a Pablo se le acusara. En nuestra actualidad, hay quienes abusan de la gracia de Dios. Salvo siempre es salvo. No, si ya me metieron al agua, ya lloré cuando levanté la mano, entonces ya estoy hecho. Ya estoy hecho entonces. No, si cada vez que yo peco, lo único que tengo que hacer es venir, pegar una lloradita, arrodillarme y Dios, borrón y cuenta nueva. Y estamos en ese círculo vicioso. Muchas de las personas están abusando de la gracia de Dios y en realidad toman la gracia como una licencia para pecar. Cuando en realidad, hermano, cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, esa no es una licencia para pecar y ser perdonado a cada rato. Cuando venimos a Cristo, nuestra naturaleza cambia y ahora deseamos las cosas de arriba, deseamos vivir en obediencia al Señor, odiamos las cosas que Dios odia y amamos lo que Dios odia. ¿Por qué? Porque hemos llamado a vivir en santidad. Eso es lo que pasa cuando venimos a Cristo. Y eso es lo que Pablo estaban acusando. La idea de que hagamos mal para que vengan bienes era una perversión satánica de la enseñanza que Pablo daba acerca de la justificación a través de la gracia. Pablo dice, mira, a esos que piensan, vivamos como queramos, que al final Dios es un Dios de amor y cuando estemos allá delante de Él vamos a llorar y Él nos va a decir, no, tranquilo papito, entra, pues entra. Para los que piensan eso, para los que piensan vivir como que ellos quieren, aun cuando saben y conocen, y que están diciendo, vamos a vivir como que queramos y después Dios nos salva. Mire lo que les dice Pablo, versículo 8. Dice, como se nos calumnia y como algunos, dice que, cuya condenación es que, ¿qué quiere decir Pablo? Mira, estos que piensan, vamos a pecar y de todos modos al final Dios se va a glorificar, dice, van a ser condenados justamente. Merecen ser condenados. Merecen que el juicio de Dios cae sobre ellos. Su condenación es justa. Merecen ser condenados. ¿Por qué? Porque tomar la gracia de Dios y convertirla en una licencia para pecar solo puede caber en la mente pervertida de alguien perdido, dice Pablo. Y su condenación es justa, dice Pablo. Merecen ser condenados. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Al ser humano le gusta sentirse que es bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? Es que cuando uno dice, ay, qué bueno, se siente bonito. Le gusta pensar que es bueno. Y mire, quiero que lo que entienda Pablo lo que está diciendo aquí. Pablo dice, si ponen al inmoral del capítulo 1, aquel que vive perdidamente y que dice, yo voy a hacer y voy a vivir como yo quiera, si ponemos a ese inmoral aquí, y después ponemos al bueno, al moral, aquel que dice, yo no soy como ese, uchi, y lo ponemos a la par de él, tenemos al inmoral y tenemos al moralmente bueno aquí. Y después traemos, dice en el capítulo 2, versículo 17, traemos al religioso, ¿verdad? Aquel que dice, no, si yo hago ciertas cosas, ¿verdad? Si yo voy y hago, entonces eso es bien. Si ponemos a esos tres ahí, dice Pablo, ¿sabe qué es lo que tienen en común? Que los tres son pecadores y que los tres van a ir al infierno si no se arrepienten. Eso es lo que está diciendo Pablo. Inmoral, moralmente bueno y religioso, si no se arrepienten van para el mismo lugar.
Y ahora Pablo hace algo. Porque hasta el momento está racionando. Está pensando y está diciendo, ¿qué preguntas me pueden hacer? Si me preguntan esto, entonces le respondo de esta forma. Pero ahora, ¿sabe qué? Pablo saca la Biblia. No había en Biblia, ¿verdad? Pero saca tal vez el pergamino, ¿verdad? Y saca todos los profetas y dice, versículo 10, ¿qué dice ahí? Como está escrito. Hasta el momento les he estado argumentando de mi propia sabiduría. Les he estado diciendo yo mi opinión. Les he estado diciendo yo ciertas cosas. Pero ¿sabe qué? Déjeme sacar la Biblia ahora. Déjeme sacarla que no se equivoca ahora. Y déjeme decirle algo. Mire lo que dice el versículo 10. No hay justo, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo dice, ¿quieren ustedes saber qué es lo que Dios piensa del hombre? Esto es lo que Dios piensa del hombre. Este es el concepto que Dios tiene del hombre. Hermano, y ese es el mensaje que nosotros predicamos en esta iglesia. Somos pecadores, somos culpables. Hermano, ese es el mensaje. Y una vez que sepamos que somos pecadores, una vez que sepamos que somos culpables, eso debe de guiarnos al arrepentimiento y correr a aquel que puede perdonarnos. Sí, hermanos, al principio de esta serie, ¿se recuerdan allá cuando comenzamos Romanos? Yo les dije que íbamos a hablar acerca de las buenas nuevas de Cristo Jesús, ¿se recuerdan? Pero ¿sabe qué? Las buenas nuevas de Jesús comienzan con una mala noticia. Y esa mala noticia es que todos aquí, comenzando de mi persona, todos aquí somos pecadores. Todos hemos caído cortos de la gloria de Dios y todos merecemos la ira de Dios sobre nosotros. No puedo yo irme a las buenas noticias si primeramente no le hago saber su condición y mi condición. Y Pablo está haciendo eso. La mala noticia es que yo no puedo salvarme a mí mismo. La mala noticia es que todos merecemos ser condenados. Y Pablo nos muestra aquí en estos versículos como que nos metan a un scan, ¿verdad? A un MRI. ¿Se acuerda? Una de esas cosas que nos meten todos ahí. Y dicen, ¿sabes qué? Te voy a hacer un scan ahorita. Y te voy a mostrar quién eres, Giovanni. Te voy a meter a esa máquina. Te voy a tomar los rayos X de cabeza hasta los pies. Y te voy a mostrar, Giovanni, quién eres. ¿Sabe qué? Me lo mostró. Y no es nada bonito. Nada bonito, hermano. Nada bonito. ¿Por qué? Porque Dios dice, de pies a cabeza, Giovanni. De pies, desde el pelito aquí hasta abajo. ¿Sabes qué? No hay nada bueno en ti, Giovanni. ¿A dónde dice eso, pastor? Versículo 13. Sepulcro abierto es, ¿qué dice? Tu garganta. Comencemos de arriba, Giovanni. Comencemos de aquí. El scan va a comenzar de arriba, Giovanni. Ok. Vamos a llegar a tu cabeza, llegamos a tu garganta. ¿Sabes qué? Giovanni, es un sepulcro abierto. Solo basta escucharte hablar, Giovanni. Y sabemos la peste que de ahí sale, Giovanni. Déjame explicarte. Esto es como Dios ve al hombre. Mira, tu garganta con su lengua dice engañas. Veneno, dice, de áspides hay debajo de tus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ese es el hombre, dice Pablo. Este es el hombre. Comencemos, dice, con la cabeza hacia abajo. ¿Y sabes qué? Llega a los pies. ¿Y qué dice el versículo 15? Sus pies, dice, apresuran ¿a qué? Para derramar sangre. Desde arriba, Giovanni, estás arruinado desde arriba hasta abajo, Giovanni. Pablo nos dice, desde la cabeza a los pies estamos corrompidos. Somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que Pablo quiere que veamos, hermanos. Quiere que veamos que pecamos en la forma en que pensamos, pecamos en la forma en que hablamos, pecamos en la forma en que actuamos. Cuando el ser humano cayó allá en Génesis con Adán y Eva, ¿sabe qué? Todo nuestro cuerpo se corrompió. Todos fuimos corruptos y nos corrompimos. ¿Por qué dice Pablo? No hay justo ni tan solo uno.
Y cuando eso dice es porque en realidad sí lo es. No hay justo ni tan solo uno. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cada pecado que usted y yo cometemos, muchas veces ¿sabe por qué lo cometemos? Porque no respetamos a Dios, no tememos a Dios. Muchas veces eso es, no tememos, no respetamos a Dios. Si en realidad temiéramos a Dios y lo respetáramos, hermano, sería algo diferente. Muchas veces pecamos porque pensamos que nadie nos está viendo. Si aquí solito en el cuarto, en la noche, mi esposa está dormida ya. Voy a encender el teléfono. ¿Y qué es lo que ve en el teléfono? Muchas veces pecamos porque pensamos de que nadie nos está viendo, así como nuestros hijos, ¿verdad? Cuando nos vamos, les digo, oye, hijo, ahí hacen fiesta y hacen de todo, ¿verdad? Como no está el papá ni la mamá. Muchas veces pensamos lo mismo, porque Dios no está aquí. La vez pasada les dije a ustedes, y se lo expliqué, hermano, ¿sabe quién? Usted puede estar solito en ese cuarto. Solito. Pero ¿sabe qué? Dios tiene un atributo que se llama que Dios es omnipresente. Él está en cualquier momento, en cualquier lugar al mismo tiempo. ¿Y sabe qué? ¿Quién está ahí en primera fila viéndolo pecar? ¿Quién? Dios mismo. Por favor, llévese eso en tu mente, que usted se puede esconder de su esposa, sus hijos, su esposo, su tío, su papá, su mamá, pero no se puede esconder de Dios. En el momento que usted está pecando, ahí está la presencia de Dios, porque Dios es un Dios omnipresente. Y Pablo dice, no hay temor en ellos, versículo 18. No hay temor. Pero también algo dice en versículo 12. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. ¿Qué otra versión tienen ustedes? ¿Qué otra palabra usa la palabra inútiles? ¿Alguien tiene algo diferente? ¿Ah? Así dice la versión. No, hay otras versiones que dice. Porque fíjense que en la versión en inglés dice worthless, que no vale nada. Y también la otra versión en la Reina Valera dice que dice futile, que no sirve para nada. Hay dos versiones. Pero aquí nos dice, versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron ¿qué? Inútiles. Pero déjenme explicarles lo que la palabra inútil significa aquí. La palabra inútil significa algo que está deteriorado, que está arruinado, que está vencido, que está podrido. Les decía a los hermanos esta mañana, es como cuando usted deja ese cartón de leche por 2 meses en la refri. Ya lo ha dejado usted ahí, después lo quiere agarrar, ¿cómo está? Eso está inservible, está podrido, apesta. Es cuando usted deja, ¿verdad? Esa banana, guineo, banana, como le dicen ustedes, ahí en la mesa por 2 semanas. ¿Y cómo está esa banana? Negra, grasosa, podrida. Esa es la idea aquí. La palabra, esa es la idea, inútil. Que no servimos para nada. Que estamos corrompidos, que no hay nada bueno. Usted abre esa banana y ¿cómo va a estar esa banana adentro? Negra, podrida, ya no se puede comer. Esa es la idea. La idea aquí es que todos nos desviamos, todos nos hicimos inútiles. Y esa es la condición de Dios, de nosotros delante de Dios. La condición suya y la condición mía delante de Dios. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dice, todo el mundo está bajo la ley, bajo los estándares de Dios. Dios ya puso su ley, Dios ya sus estándares, y todos están obligados a cumplir esa ley. Todos. Aquí uno sabía, la ley está puesta en su corazón. Usted sabe lo bueno y lo malo. No hay excusa. La ley fue puesta en sus corazones. Hermano, en el día del juicio, dice aquí, nadie podrá defenderse. Su boca estará cerradita. Cerradita. Nadie podrá decir, no, Señor, si yo era una buena persona. Nadie va a poder decir, no, Señor, si yo nunca pequé. Nadie. Nadie va a poder decir, Señor, si yo nunca hice nada malo. No, dice, todo el mundo estará con su boca cerrada, en silencio, simplemente escuchando el veredicto final. Nadie se podrá defender. Nadie.
Verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley el conocimiento es el conocimiento del pecado. Nadie entrará al cielo. Nadie será justificado por ser una buena persona o por cumplir la ley. La ley fue dada simplemente para que usted y yo viéramos lo depravado que somos. La ley fue dada para que usted y yo viéramos lo pecador que nosotros somos. La intención de Dios en dar la ley nunca fue que fuéramos salvos a través de la ley, sino que viéramos los mandamientos y decir, no puedo ni cumplir ni tan solo uno. Eso, les explicaba, es como el termómetro, ¿verdad? Cuando usted tiene una fiebre, usted se pone el termómetro aquí para que se le quite la fiebre. ¿Para qué se pone el termómetro? Para ver qué tan alta está la fiebre. El termómetro no es medicina, el termómetro le va a decir, sí, tenés que irte al hospital porque si te está subiendo. Pero eso no lo cura, lo mismo es la ley. La ley te dice, sí, mira, de los 10 mandamientos tú has roto 11. Para eso es la ley. Para demostrarle a usted y a mí que somos pecadores. Para eso es la ley. Solo la ley nos amonesta y nos dice lo mucho que necesitamos de un Salvador. La idea es, veamos la ley, nos vemos a nosotros, no cumplimos ni uno de ellos. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? El apóstol Pablo nos dice, todos somos pecadores. No hay justo ni tan solo uno. El apóstol Pablo dice, tus obras no son suficientes para salvarte. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Si yo pensé que porque venía a la iglesia el día de Semana Santa, la Thanksgiving y Navidad, con eso tenía. No, si yo venía y ponía ahí. Y no, si yo venía, una vez me echaron el agua y me salí mojado. Y me estás diciendo que nada de eso me sirve. Entonces, ¿cómo? Dime pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? He aquí las buenas noticias. Ya le di las malas noticias, ¿verdad? ¿Sabe qué? Le voy a dar las buenas noticias. Pero esas buenas noticias se las voy a dar la próxima semana. Hermano. Se me acabó el tiempo. Pero no me puedo ir. No me puedo ir de este lugar. No me puedo ir esta mañana, esta tarde. Sin darle, ¿verdad? Un preview, un anticipo de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Miren lo que dice en versículo 22. No está en la pantalla, brother. No te preocupes porque no lo puse ahí. Pero miren lo que dice en el versículo 22. Déjenme darle un anticipo de lo que veremos la próxima semana, de las buenas nuevas. 22, versículo 22 del capítulo 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Nuestra esperanza de vida eterna no está en lo que yo hago, no está en lo que yo digo, no está en los rituales que yo hago. Nuestra esperanza está en Cristo y en el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas de Cristo. Él tomó nuestros pecados, tomó esa banana podrida, tomó esa leche que estuvo ahí por 2 meses que no servía para nada. Tomó todos nuestros pecados y ¿sabe qué nos dio? Justificación y vida eterna. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas. Y todo lo que nos dice es, amigo, todo lo que nos dice es, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete. Pon tu fe en Cristo. Pon tu confianza en Cristo. Confía en mí. Y ¿sabes qué? Aunque mueras, tú vivirás para siempre. Esas son las buenas nuevas de Cristo. Hermano, mi oración es que entendamos que lo que Dios quiere de nosotros es una relación genuina. Una relación genuina. Él no quiere rituales. Él no quiere que vengamos aquí y nos golpeemos el pecho por mi culpa, por mi propia culpa. Él no quiere eso. Él quiere que le conozcamos. La ley se nos ha dado. Su Biblia, su palabra se nos ha dado. ¿Por qué? Porque ahí está la vida eterna y la vida eterna es Cristo Jesús. No descuidemos esto, así como allá en Segunda Crónica, ¿verdad?
18 años había pasado empolvada la ley de Moisés. Por favor, no sea del que se le tuesta la Biblia de frío en el carro y que solo la abre, ¿verdad?, el día domingo a las 11:30 de la mañana. Por favor, por favor. Tenemos el gran beneficio de que la Biblia está escrita en nuestro idioma, hermanos, y podemos ir y encontrar a Cristo ahí. Ir y encontrarlo y conocerlo. Y así, hermanos, vivir para Cristo. Amigo que estás aquí en esta mañana, Cristo te dice, ven a mí. Sí, haces buenas obras, claro que sí, sí, haces muchas buenas obras, pero esas no son suficientes. Tú no te vas a presentar delante de mí y me vas a decir, no, Señor, si yo hice. No, eso no te va a contar, amigo. Él no te va a preguntar qué hiciste, cuánto fue tu limón, a cuántos niños ayudaste. Y no estoy diciendo que no lo haga, hágalo, por favor, hágalo. Pero no te va a preguntar nada de eso. Él te va a decir, ya sea, buen siervo fiel. ¿Sabes qué? En lo poquito me fuiste fiel. No, poquito, así poquito. Pero ¿sabes qué? Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Esa será la primera. Pero la otra es, Señor, si yo hacía, iba, daba, hacía, apártate de mí, hacedor de maldad. Tú dices que me conoces, pero yo nunca te conocí. Yo lo que menos quiero es que en este momento alguno de nosotros escuchemos esas palabras. Porque ahí, hermano, ya no hay llanto, ya no hay nada, ya no hay, déjeme entonces ir y a congregarme otra vez. Ahí ya no hay nada. Ahí se acabaron todas las esperanzas. La palabra de Dios dice que mientras hay vida, hay esperanza. Es ahora el día de tu salvación. El mañana no nos pertenece a nosotros. Así que ven a Cristo, entrégale tu vida a Él. Y Él dice, borrará todos tus pecados. Si es el pecado negro que solo tú conoces, dice, yo lo voy a hacer blanco como la nieve. Pero solo pon tu fe en mí y aunque estés muerto, vivirás. Señor Jesús, Señor amado, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Primeramente, gracias, Señor, por hacerme ver y entender lo malo que soy. Padre, gracias. Porque hemos aprendido, Señor, que nada de lo que pensábamos que nos salvaba, nos salvará, Señor. Padre, todas esas obras, todas esas cosas buenas, no van a ser suficientes, Señor, para que estemos contigo por la eternidad en el cielo, Señor. Padre, lo único que nos garantiza, Señor, un lugar allá en tu presencia, Señor, es creer en ti, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir una vida que te glorifique, Señor. No una vida perfecta como lo aprendimos, Señor, porque perfecto solo tu Hijo Jesús. Pero, Señor, vivimos una vida que trate de glorificarte. Aún en lo poco, Señor, tratar de serte fieles. Aún con nuestros errores, aún cuando caemos, aún cuando pecamos, Señor. Pero confiamos, Señor Jesucristo, de que tú, oh Dios, nos lavas, nos limpias y continúas dándonos la fuerza para seguir adelante, Señor. Oro por cada uno de nosotros, pero también oro por los amigos que están acá en esta mañana, esta tarde. Oro, Señor, para que sea tu Espíritu Santo confrontándoles, hablándoles, que ellos puedan entender, Señor, que necesitan huir de la ira que viene a este mundo, Señor. Necesitan huir, Señor, a esa ira a la cual ha sido prometida a aquellos que rechazan a Cristo. Oro para que ellos puedan entender que esto no es una película de ciencia ficción, como muchas veces Hollywood la presenta. Esta es la realidad, Señor. Porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para mentir. Tu palabra dice que vendrá juicio para aquellos que te rechazan, Señor. Pero te pido, por favor, que ellos puedan correr a tiempo. Que ellos puedan correr a tus brazos, el único lugar en el cual estamos seguros. Padre, gracias te damos. Te bendecimos y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.